todos sabemos que fue un verano descalzo y rubio que arrastraba entre los pies gotas claras del mar oscuro, en el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que miraba atrás del sol, serena y furiosamente. Quizás sepa que tenía una nueva compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena, que volaba cuando estaba en algún sueño para despertarse dentro de su dueño, al que le daba su amor, hermosa y salvajemente. Oh, buenas noches. Buenas noches, lunes. Buenas noches, hoy es lunes, gente. Buenas noches, lunes de una noche especial. De día especial también. Día especial, ¿qué pasó hoy? Hubo un eclipse ¿Eclipse lunar o eclipse de sol? de sol y luna. ¿De sol y luna? La luna. ¿Qué es el eclipse? A ver, usted que sabe tanto, ¿Cómo Mosquera. Al Muy menos- lindo canto Mosquera, Ah, muy bueno, bien. gracias, estoy aprendiendo. En este caso fue la luna que se interpone en el camino del sol a la Tierra Ajá. y tapa, entonces, por la rotación de la Tierra, y tapa un minutito, no sé cuánto fue, tapa totalmente y se pone negro, Y negro, se negro. oscurece el Se día. oscurece, el día se pone negro. No, acá no llegó a ser total, acá fue parcial. Sí. En el sur Se dio oscureció. se hizo de noche y después va volviendo el sol chiqui. Una Espectacular. maravilla, una maravilla. Acá se ve un color distinto, Se ve acá en el patio de casa. Tiene un Sí. color medio violeta, gris. Está bueno. ¿Pediste 3 deseos? No, eso cuando pasa el tren. Bueno, hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Yo la quiero mucho porque es una talentosa. ¿Qué mujer talentosa? Es una mujer prolífica y talentosa si las hay, Mosquera. Te cuento. Ya. ¿Tenés el nombre a la señora Patricia Suárez? Grosa. Obvio. Pero aparte, bueno, vos algún día escuchaste una clase de ella conmigo en el auto. ¿Te acordás que íbamos en el auto y ella estaba dando una clase por Instagram? Sí, es verdad. Bueno, es verdad. la voy a tener ahora, así que voy a buscar a Patricia Suárez que ya entró. Patricia Suárez, querida, ¿estás por ahí? Patricia, querida, hola. ¿Cómo ¿Cómo va? va? Bueno, gracias por invitarme, gracias por la canción, qué lindo. No, usted merece todo, dramaturga. Se la quiere un montón en la Argentina. Yo la quiero mucho, pero la Argentina la quiere mucho. Bueno, mejor. Es bueno que lo sepa. Es bueno que lo sepa, porque viste que la gente habla de algunos de los escritores, de los actores, de los directores, por ahí en reuniones, y ellos no se enteran de lo que se dice por ahí. No, y menos los autores, que son los menos, viste que somos los menos convocados, obvio, porque además en nada, la métier del actor tiene que ver con la actuación, o el texto ya existe, preexiste a lo que los actores vayan a hacer, así que nunca te enterás. Pero generalmente cuando hablan de Patricia Suárez, la quieren mucho, dicen que es muy buena persona, que tus historias son como muy espejo de la realidad cotidiana, la gran mayoría. Obviamente que hay en tu pluma dramatúrgica mucha historia, hay cosas que tienen que ver con la adaptación histórica de algunas obras y qué sé yo, y les das otro nivel, pero cuando hablamos de realidad, creo que lo has logrado muy bien. Vos sabés que sos re joven vos. Yo tengo tu edad. Ah, no, yo no, pero no parece, vos pareces mucho más joven.
No, no, vos es que yo miraba el currículum y decía, por el tema de lo prolífica que sos, ¿cuántas obras tenés escritas? Hay un montón. Me da vergüenza contarlas. En realidad no me Arriba da de, es por arriba de superstición. 200. Ahí, por ahí, por ahí. Sí, sí, escribo mucho. Hubo un momento en que el teatro, no hubo un momento, hay momentos en que el teatro es como la pastilla, es como el ansiolítico. Este, y yo siempre lo decía como algo como estoy así, estoy re loca, y yo siempre decía, para mí los personajes son personas, y en realidad los personajes son personas, ¿no? Digo, es el significado, en la palabra griega es esa. Y entonces Obvio. yo los he vivido, los vivo como personas de que existen y te acompañan y son tus amigos, y entonces, ¿cómo vas a dejar de estar sin personas? Entonces estás siempre escribiendo. Tenés un montón de amigos invisibles entonces. Sí, sí. Sos de Rosario, Patri. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, ¿Naciste bueno, allá? nací allá, me vine a vivir acá a los 32, 33, o sea, re rosarina, y sigo yendo siempre que hay oportunidad a dar clases, todos los años voy y doy clases de teatro allá, me encanta, tengo a mi familia, mis padres, de nada, dolorosamente, con esta pandemia no me he podido mover, y bueno, estas cosas que nos han pasado un poco a todos. Y tenés una hijita. Mi hija que nació acá, es de acá, hija de dramaturgos, me le interesa el dibujo, la ilustración, las bellas artes, ha actuado, por supuesto, era imposible que no lo hiciera, pero tiene 17, todavía no se sabe bien para dónde sigue. No sabe qué quiere hacer todavía. Creo que quiere hacer demasiadas cosas, así que, bueno, a todos nos pasó, yo estaba entre la educación física, la maratón, la escritura, la psicología y la abogacía, digo, y si me decían ser bombero también, qué sé yo. Pero ahí vamos, entonces, ahí vamos con la pregunta que le hago siempre a todos los entrevistados en este lugar que se llama Vivo Bitácora Live y es para extrañarnos menos, porque yo lo creé este espacio para eso, viste que nosotros los teatreros es muy duro no asistir al teatro, no vernos, entonces armé este espacio. Quiero hablar de la vocación. ¿Cómo nace la vocación en vos? En mí, La vocación, no la profesión, la vocación, no la profesión después vino, pero no, la vocación. no, no, yo era muy lectora, pero lectora así espeluznante, y leía como loca, y no, a ver, los libros eran mis mejores amigos, yo me crié durante mi infancia, bueno, si tenemos la misma edad es esto, la infancia fue durante la dictadura, entonces salir poco y leer mucho, eh, y a mí me hubiera encantado ser amiga, pero esto de, no, digo, yo decía, ay, ojalá pudiera ser escritora y hacer amigos desde ese lugar, como los libros son amigos míos, pero la verdad es que nunca, y escribía en la escuela, zafé, creo que en sexto o séptimo grado, de la clase de labores, de la clase de esta horrible de trabajos, no sé cómo se llama, economía doméstica, qué sé yo, Manual. sí, proponiendo escribir un bestseller, me acuerdo que yo le decía así, un bestseller inspirado en las historias de detectives de Nancy Drew, y después de grande me divertía escribiendo, a los 16, cuando digo de grande, me divertía escribiendo lo que hoy llamaríamos microteatro. Yo los hacía sobre mi mamá y mi papá y me divertía y me burlaba enormemente, por eso la facilidad para escribir escenas, nada, desde los 16 que lo hacía para sacarme esta cosa, viste, de la familia. Y pero nunca se me ocurrió ser escritora. Así como te lo digo. Porque nada, en el Rosario de aquella época ser escritor era como ser astronauta. Entonces sí, vos podés ser astronauta. ¿Cómo no vas a poder ser astronauta? Pero es difícil. Entonces lo que se me ocurrió fue estudiar psicología, estudié durante 5 años, o sea, estudié un montón, y después tuve una crisis vocacional y dejé, y me quisieron matar casi literalmente mis padres. Y nada, empecé a escribir narrativa durante un tiempo largo, horrible, lo que hacía era horrible, espantoso,
hasta que de a poquito fui encontrando una voz y entonces me empezó a ir como mejor. Yo no fui a talleres literarios de muy jovencita porque me daba ahora no se nota, pero antes era muy tímida y me daba vergüenza y entonces no iba y qué sé yo, y hasta que, bueno, escribí esto de narrativa y cuando tenía 29 años, que ya había publicado como 5 libros para ese entonces, y escribía periodismo cultural, y esta es la parte de la profesión, ¿no? Empecé como, digamos, como escritora de periodismo cultural porque era la manera, digo, escribiendo cuentitos, no. Aparte de esto, digo, yo vengo de una familia de comerciantes, tenían zapatería y yo estaba destinada a ser cabeza del negocio. Sí, tremendo, no es tremendo. Y mi plan de vida era, bueno, trabajar en el negocio, que cuando dejé la carrera, ¿no? Decía, trabajar en el negocio de lunes a viernes, y el sábado lo dedico a escribir. Y bueno, nada, Bien. cambió. Y la de los 29, 30, lo conocí a Cartoon, que fue a dar una clase de teatro a Rosario, y entonces yo decía, a ver, ¿qué es esto de la dramaturgia? Porque quería dialogar bien, quería aprender a dialogar en los cuentos y en la narrativa. Y entonces, bueno, empecé a ir y me enamoré del teatro. Me peleé con el teatro, porque te habrás pasado a vos, viste, que una vez por ahí, es como casarse, una vez que te casaste una vez por año te querés divorciar, es así. Decís, Sí, no quiero sí, nunca sí, más. sí. Es verdad. Igual hay una cosa que dijiste que era importante, que viste que uno escucha, que es un ejercicio, me imagino que vos lo darás siempre, esto de repetir los diálogos que uno escucha. Entonces, Sí. cuando escuchabas a tus padres, armabas porque no es fácil dialogar. ¿Viste? Para mí es más fácil narrar que dialogar. Ah. Dialogar es de que sea una cosa más naturalista, no sé. ¿Para vos es más fácil dialogar o bueno, para vos es más fácil dialogar seguro, pero Sí. ¿te era fácil? No sé, supongo que el oído lo vas cultivando también, ¿no? Digo, a mí me pasa que, digo, a ver, tendría que cerrar la puerta que le dejé abierta en mi casa, pero escucho a mi vecina que habla a los gritos, peleando con el marido, y le dice esta frase: ¿hasta qué hora estuviste anoche jugando al divorciado? Y yo digo, pero Es buena, esta es frase buena. la tengo que meter en algún lado, espero que no me esté escuchando, la tengo que meter en algún lado, digo, por ahí uno escucha cosas que, esto digo, el dramaturgo creo que cultivás el oído. Es excelente. Vos sabés que, Patri, esto porque nunca nos pudimos cruzar para hablar de esto. Cuando yo era chica, tenía 11 años, en la televisión estaba la novela, ¿viste? Entonces, en las tandas publicitarias, yo escribía lo que pasaba en la novela. Ah, Cuando terminaba la novela, yo dialogaba todo lo que había escrito. Y mi analista me dijo que eso fue mi despertar a la vocación. totalmente, bueno, pero eso es un súper ejercicio, no es una Sí, vocación, es pero un yo tenía ejercicio 11 casi años. profesional, y pero es así como se hace, es así. Es re loco porque tenía 11 años y hacía eso instintivamente, ¿no? Y después, obviamente, copiaba lo que había visto. Pero es como mucha ahí vocación. Por eso te preguntaba sobre la vocación de escribir y esto que tiene que ver con el tema de observar, ¿no? O sea, el poder de observación lo tuviste siempre. ¿Siempre te sentiste que podías Sí. mirar más allá? Uy, sí. Sí, lo que pasa es que, a ver, creo que hay dos cosas. Primero, me parece que el buen escritor escribe como un actor. O sea, lo pasás todo por el cuerpo, ¿no? Yo una cosa que por ahí, qué sé yo, uno da talleres y viste que nunca sabes si llegas a ser claro y llegas a transmitir. Pero ¿qué es esto? Cuando vos te sentás a escribir, vos escribís naturalmente desde un personaje. Vos tenés el personaje, qué sé yo, Florencio y Jazmín, y vos te sentás y escribís sobre Florencio. Y recién al otro día, cuando te sentás, escribís sobre Jazmín, desde Jazmín. Digo, es imposible escribir desde las dos personalidades a la vez. Por eso el teatro siempre estás reescribiendo, porque siempre estás saliendo de un personaje para meterte en el otro. O sea, haces el trabajo que hace el actor sin mover el culo del asiento, y entrando y saliendo de cada personaje. Y es fantástico, uno vive otras vidas, eso es fantástico. Y sí hay una cosa que dice Klaus Kinski, que
que yo él dice así, cada vez que me dan, en este libro que se llama Yo necesito amor, personaje controvertido, Kinski, si los hay, y él decía, cada vez que me dan un papel es algo que me está pasando o que me está por pasar. Y yo resulta que escribía una obra y decía, puta, mirá, esto era lo que me estaba pasando, o esto, me pasó esto. Y en realidad, entonces yo decía, en mi ignorancia, pasa que la escritura es vaticinadora. Y no, la escritura no es vaticinadora. Lo que la escritura hace es leer lo que te está pasando. Porque vos escribís con tu inconsciente. ¿Con qué escribís? Tenés herramientas técnicas, pero ¿con qué escribís? Con tu inconsciente. Entonces, siempre eso que acabas de escribir revela lo que te está pasando a vos por dentro. Eso es de doble filo. Por un lado te sirve muchísimo para crecer como persona, y por otro lado, si te diste cuenta en la mitad del texto y decís, ay, esto mamá, papá, esto fue ahí, se te cortó, no puedes seguir más, tenés que, viste, decir, no, nada, punto ciego, seguir, terminarlo y después analizar. Viste que los escritores de dramaturgia, en tu caso, ¿no? Escuchan una voz y escuchan la otra voz. ¿Viste? Por el tema de un personaje dialoga de una manera y el otro contesta de otra manera. ¿Explicamos qué es la voz? ¿Cuál es la voz? ¿Qué es la voz? Porque, viste, eso de escucho voces parece de psiquiátrico. Sí, es que hay algo psiquiátrico, sí. No sé si lo puedo explicar. Primero, también hay una búsqueda, o sea, tampoco es que yo creo que a uno a ver, por ejemplo, a mí a veces me llega, para construir, mira, a ver, por dar un ejemplo, ¿no? En un momento a mí me gustó trabajar con personajes de la tragedia griega, sencillamente porque me encantan los griegos, porque leí mitología griega desde que era muy chica. Entonces yo me decía, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo lo escribo? ¿No? Este lenguaje que además es tan solemne, las griegas y qué sé yo. Y entonces pensé en mi abuela, mis dos abuelas son campesinas, y semi-analfabeta, las dos hicieron hasta tercer grado y esto. Y entonces dije, no, las voy a hacer hablar, digo, eran reinos rurales, ¿no? No era Nueva York, Atenas, eran pequeños reinos rurales, digo, las voy a hacer hablar como campesinas. Entonces estaba el lenguaje literario que yo había leído, ponele, en Eurípides para construir una de las obras, y estaba la voz de mi abuela, las expresiones que ella usaba. Entonces, esta voz se construyó de estas dos maneras. Pero siempre, digamos, hay algo de lo literario que soporta al personaje, hay algo de la búsqueda, que vos decís, me gusta cómo habla el peruano de la verdulería, usando el tú y qué sé yo, y lo voy a usar para este personaje, y hay algo, o sea, lo vas construyendo, pero hay algo que también que viene de vos, que vos decís, no, es acá, habla de esta manera, ¿no? Por eso digo, el dramaturgo cultiva el lenguaje y tiene que leer a montonazo. Vi en un momento que una super biblioteca que había atrás de tu casa, digo, vos de esto sabés, hay que leer un montón. Digo, el escritor se construye leyendo. Sí. ¿Te pasó alguna vez de escribir le pasa mucho a los dramaturgos, a mí me ha pasado y a vos obviamente te debe haber pasado, de haber escrito más rápido con la mano de lo que estabas pensando? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Porque ya lo tenés las manos escrito. Escribieron más rápido. Ya lo tenés escrito. ¿Sabes qué? Yo lo que creo que pasa es que cuando hay ideas, que como las plantas, hay ideas que prenden más rápido. Y vos decís, no, pero no puedo escribir porque antes de escribir tengo que dar esta clase, tengo que ir a pagar, no sé, ir a pagar el gas, la vida, ¿no? Esto, aquello. Y esa obra se sigue escribiendo acá adentro. Y llega un momento que vos decís, bueno, a ver, dale, me siento. A mí incluso me pasa algo, que la tengo como tan escrita en la cabeza que digo, no puede ser, acá hace falta trabajo. Acá yo tengo que leer los 5 tomos de la RAE sobre no sé qué, y digo, bueno, me voy a sentar a ver si es puro capricho, y te sentás y la escribís, así en una sentada, cosa que no le recomiendo a nadie, menos si son principiantes, pero que a uno le pasa. A veces le pasa. Hola Silvana, te estuve buscando. Escúchame, Patri, ¿cuál fue la primera obra que escribiste y ya tenías clara la historia de comienzo a fin? Porque viste que Borges se sentaba a escribir cuando sabía cómo terminaba el cuento. Sí, yo también. Vos tenés...
Ah, ¿sí? Sí, sí. Sí, en general todas las veces que me he sentado sin saber el final, por lo menos en el teatro, sin saber el final, que a veces cambia, o el final aproximado, lo que sea, siempre fracaso. O sea, no llego a destino, no llego al puerto. Sí, siempre. Y la primera obra que escribí se llamó Valhalla, y era, bueno, esto que yo te conté, que lo conocía Cartoon, entonces empecé a venir a Buenos Aires a aprender. Venía con él, en aquella época tenía las sesiones privadas, y yo traía un cuento que había escrito que se llamaba Eucalipto, Muertos y quemados por el rayo, que era sobre una historia que me había imaginado sobre una familia nazi escondida en el delta del Paraná, 50 años después de la guerra. Y entonces dije, ay, la voy a escribir, la voy a hacer obra de teatro, esto es una pavada. Esto es, agarro el cuento, decía yo, y transcodifico. Esto acá segundo acto, así la tenía ya en la mente, pero una cosa, como escribía un poco, creo, imagino, en esto aviso, estoy siendo ignorante porque no lo he estudiado en profundidad, pero como escribía un poco el escritor del siglo XVIII a lo mejor, ¿no? Que son esas parrafadas. Y Cartoon me dijo, no, empecemos de nuevo, porque además va a ser divertido empezar de nuevo. Y me volví loca porque era otra cosa, porque en la narrativa, que es maravillosa, vos tenés que tener la historia en la cabeza, tenés apuntes, o sea, tenés todo lo mismo, pero vos te sentás y hay una conciencia que escribe, hay una conciencia, sos vos, o sea, sos Dios, si sos el narrador omnisciente, sos el, qué sé yo, narrador, el chico, sos la chica, lo que quieras, en la narrativa. Pero en el teatro es esto, primero sos el padre nazi que dice tales cosas, después volvés a la página y sos la hija que quiere tener ese novio que es judío, después volvés a la página y es la hija que tiene... Yo siempre digo que hay dos maneras de aprender de aprender a escribir. Una es terapia, porque en terapia, viste, que aprendes yendo a hacer terapia o a un psicólogo o con la psicología o con esto, aprendes a escuchar el silencio, que lo que no se dice, que es tan importante en el teatro. Y por otro lado, es tener una relación, es triste, es un aprendizaje duro, pero tener relaciones con psicópatas, porque ahí aprendes completamente. Claro, el psicópata es un maestro absoluto del texto subliminal, es absoluto, porque es alguien que te está diciendo que no le pasa, y te va a cambiar el tema, y va a tener otra gestualidad, y nosotros trabajamos con eso en el teatro, no trabajamos con el encuentro, o sea, en el encuentro llegas en un momento dado, en el clímax o hacia el final, pero mientras tanto el teatro es todo desencuentro, es todo malentendido, como en la vida. ¿Cuánto te cuesta encontrarte? Y a mí me costó a los 45. Claro. ¿Vos te casaste también hace poquito? Yo me casé hace 2 años y medio, más o menos. 2 años, sí, una cosa así, poco. Sí, pero somos matrimonio moderno. Él vive en su casa, yo vivo en la mía. Y ayuda a la... Mira, Sí. y en la pandemia no ¿En la pandemia no hubo cruces? En la pandemia, sí. Mi hija se fue a vivir, se pasó semanas con su papá, que es Ariel Barchilón, que es un autor también, y entonces yo recibía a mi marido, que es Claudio Aprile, que es director, o sea, siempre el teatro estaba circulando en la casa. Sí. Me encantó la expresión, recibí a mi marido, esa es otra que la podés usar. Total. No, y además, recibí a mi marido. Una cosa que tiene, a ver, los 50 años tiene cosas buenas y cosas malas. Las malas son todas las que tienen que ver como con lo biológico, que vos decís, ay, viste, qué sé yo, las arrugas, los kilos, la menstruación, la menopausia, todas esas cosas. Pero las buenas es que vos empezás a recordar, ya tenés como la autoridad para decir, yo ya puedo escribir mi memoria, ya tenés la autoridad para recordar todas un montón de cosas que se pierden, o sea que sos vos el testigo viviente. Ejemplo, yo le decía a mi hija, cuando yo era chica, yo iba a un colegio de monjas, ¿no? Pero estoy mitad judía y mitad católica, pero me mandaron a un colegio de monjas.
Entonces en el colegio monja nos enseñaban a bordar. Y me acuerdo que mi mamá me decía, ojo, que si está lloviendo, cuando llovía, cuando había tormenta, si hay rayos, no bordar cerca, no coser cerca de la ventana, porque la aguja atrae los rayos. Y vos imagínate, yo le cuento esto a mi hija, que a los 14 años ya entiende cómo poner un preservativo porque se lo enseñaron en la escuela, y lo mío es medieval, ¿entendés? Es Internet medieval, hizo, sí, es es medio, medieval. la edad media, si vos venís de la edad, cuando yo le cuento que yo ya por ahí estoy cocinando, viste, tiro un poquito de sal para atrás, así, y me dice, ¿qué haces? No, le digo, es para la suerte, espanto la cara del diablo. ¿Qué haces? ¿Qué? Viste, pobre, la piba debe creer que vive, no sé, con el padre Carras del Exorcista, no sabe qué se imagina, ¿entendés? No, es eso, digo, los 50 años han hecho eso, que en nosotros confluyen muchos discursos muy diferentes. Muchos que, repetime que se me cortó. Muchos discursos, Ah, discursos muy sí, diferentes. sí. Entonces tenés el discurso de tus abuelos, que tendrían 100 años, el discurso de tus padres, que tienen 70, el tuyo propio o el de tu generación, que tiene 50, una generación, insisto, para mí los que tuvimos la infancia durante la dictadura, somos una burbuja, o sea, somos personas, Sí. una burbuja, porque no, por un lado era yo no sé en esto, los que tenemos la misma edad, el no meterse, el sí meterse, una relación con el compromiso muy difícil, una enorme falta de fe en lo político, en lo nacional, en el patriotismo, en todas estas cosas y a su vez, nada, luchar por ser vos mismo, por tu país, vivimos en esta contradicción, en esta generación, y después viene otra generación porque aparte son generaciones de cada 15 años, ¿no? Los que tienen 35 y después los que tienen 20. Entonces son muchos discursos que tenemos en nuestro corazón. Hagamos historias si tenés ganas, si no tenés ganas de decirme. Por ejemplo, mis padres, yo no los tengo, mis viejos murieron los dos. Mi mamá hace 5 años, mi papá hace ya 18, un montón. Pero en mi familia se hablaba puertas adentro, el meterse. Para afuera no. Bueno, en mi casa Esto que dijiste, meterse no. la frase de mi mamá era: lo que se habla en la casa no sale de la casa. Claro, Y bueno, claro. estas son las frases que pongo en las obras, porque son frases para mí Claro, muy significativas. Pues lo que se habla en la casa no sale de la casa. sí, sí, los trapitos sucios se limpian en casa también, eso lo decía mi abuela, pero, o la basura bajo la alfombra, ¿no? Pero no como dicho, sino como realidad. O sea, eran cosas que la familia era la familia, ¿no? Y a la familia se la defendía ante cualquier cosa, Sí, sí, ¿no? sí, Que yo veo que esta generación no es así. Mi primo que tiene 14 la cuestiona a su abuela, me cuestiona a mí que soy su tía. O sea, ¿me entendés? No es así esta generación, pero en esa generación era la familia, así sea lo que sea. sí, sí, no, yo escuchaba hace poco en una charla de amigas, hace un par de años, la nena que tenía 14 o 15, una nena, todos normales, ¿eh? Una nena pero enorme, así robusta, y entonces la madre decía, no, ¿cómo la voy a enfrentar? A ver si me pega. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tenés Sí. miedo que te pegue tu hija? Yo, no sé, digo, a mí ni se me hubiera ocurrido, pues yo creo que me descabezaban, se me ocurría levantarle la mano a mi mamá, ¿entendés? ¿Viste? Como decís, pero si la madre lo dice, de algún lado, ¿entendés? De algo existió. Y jamás. Acá alguien nos manda Que un dice mensaje ahí, que dice: Silvina, tengo 50 tengo años 50 también, años. coincido absolutamente con la descripción de generación y de época, sí. Sí. Silvana es escritora, creo que escribió 2 libros, pero hoy yo tengo uno de ellas. Silvana Ingenieri sos vos, ¿no? Sí. Vos sabés que con respecto al tema ese, cuando yo era chica, mira, me vino un recuerdo, estar un 24 de diciembre en la terraza, yo discutiendo con mi primo, mi abuela diciéndome: si van a seguir discutiendo,
se levantan y se van, cuando se tranquilicen vuelven, mi abuela, ¿no? Y yo tenía 18 y mi primo 21. Claro. Hoy Y a tu nos hizo abuela, levantar de la sí, mesa. sí, 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 y hoy O sea, escuchás de chicos que le faltan el respeto a los abuelos, este viejo que no entiende lo que dice, viste que los escuchás hablar así. Sí, nada, sí, bueno, esto nos delata a los 50, Patri. Nos delata a los 50 porque te empezás a indignar con claro, cosas que suceden con los jóvenes. ¿No te claro. pasó a vos, como dramaturga, digo, ¿no? De dar un salto a mí no me pasó, pero a vos por ahí, de dar un salto de escritura, de empezar a hablar de otras cosas, ponele, digamos, a los 45 que empezaste a hablar de otras cosas en tu escritura, o siempre estás en la búsqueda de la temática que más te atraiga a contar? No, no lo noté, no lo noté, nunca tuve, a ver, siempre me gustó mucho trabajar o con las ideas que tenía o con los actores, ¿no? Esto de los actores que me dicen, ay, somos dos, para mí el paraíso es cuando viene un actor y me dicen, ay, somos, qué sé yo, dos, tres chicos, tres chicas, un hombre, un anciano, lo que sea, cuantos más diversos mejor, y tenemos ganas de contar una historia de amor, horror, terror, lo que fuera, y que vos le escribas lo que se te ocurra. Y para mí es un regalo, para mí es un regalo. Entonces Tema siempre, libre, 2 puntos. sí, sí, no, para mí es un regalo. Escribir para alguien y que te dice lo que vos quieras nos va a gustar que sea tuyo y qué sé yo, es un regalo. Me gusta mucho escribir sobre salud mental toda la vida, eh, pero no sentí que hubiera un cambio. Sí me imagino que hay un cambio en la profundidad de los personajes, de los matices, de las contradicciones, sencillamente porque vos vas creciendo y ves las contradicciones. Y yo veo errores en mis obras, o sea, por ejemplo, en mi segunda obra, que fue La Varsovia, que es esta obra que se hace tanto, gracias a Dios, que son de estas dos chicas, traídas por la trata de blancas, de la Sui Migdal, que era una organización mafiosa judía que estuvo de principios del siglo XX hasta 1930, etcétera, etcétera, que son dos mujeres que se disputan un hombre en realidad. Una es la esposa del Castillo, o se hace pasar por la esposa del Castillo, en realidad dice que es la hermana, y la otra es la muchachita que el Castillo viene a buscar con palabra de novio. En mi primera historia, en la historia que está escrita, él está enamorado de esta chica jovencita que él trae. Él está enamorado, por eso ella se embaraza y todo. Yo hoy pienso, esto es un error, porque estos tipos no se enamoran de esas mujeres. No, esos tipos no se enamoran, las usan. O sea, al sumo, qué sé yo, un arrebato, pero no se enamoran. Por algo después las pueden entregar, no. Pero bueno, nada, cuando la escribí sí creía que esto podía pasar. ¿Y qué hacemos con esas obras? ¿Las guardamos y ya está? O sea, ¿o las corregís? Como viste que No, cuando van no. saliendo las ediciones de otros libros, Vos sabés que se me, corrigen. me cae re mal que se corrija. Me cae re mal que se corrija. El otro día, hace un tiempo, en una editorial me entero, no, fulana vino a escribir porque resulta que unos libros para chicos que escribió hace 10 años, en los libros para chicos puso, a las nenas le gusta el color rosa, todo lo rosa, y a los nenes le gusta lo celeste. Y ella dijo, ¿cómo puede ser que yo haya escrito esto? Entonces lo voy a corregir. Bueno, porque había otro paradigma, porque pensábamos de otra manera, porque no te dabas cuenta, porque no hubo una cosa no pusiste, es judía y hay que matarla, o sea, no era una cuestión. Por supuesto que sí, que Sí, ahora se podría, pero a mí no me gusta el corregir, porque me parece que es quitarle la veracidad al sentimiento que uno tuvo en ese momento. Y en todo caso yo no, te puedo decir, aparte, estaba equivocada, pero bueno, tenía la inocencia de creer de que estos hombres se podían claro, enamorar. claro, claro. Ahora vos seguís escribiendo y bueno, así que si hay alguna cuestión de Al que la próximo, época te trajo, al próximo capillo lo hago un hijo de puta total, así malvado de entrada, en tal venganza. cual, bueno, ahora más que nunca. ¿Estás a favor de la ley del aborto? Sí, por supuesto. No, pero mira, más que nada, digo, más allá de cualquier tipo de discusión de si es una vida, si es una, es una discusión larga, es complejísima, etcétera, etcétera. Es, por Dios, para dejar de salir
para empezar a ser un país progresista de una vez por todas. No se puede morir una mujer desangrada por un aborto. Basta, basta, Sí, 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 basta. Esto, sí, sí. entremos, seamos un país progresista, basta. Sí, No, sí. no, Yo, ¿sabés qué? Le decía a mi compañera, yo no estoy a favor del aborto en sí. Lo que estoy a favor es de que no sigan muriendo mujeres, porque claro, en realidad va a existir igual. El que tiene plata, ya sabemos, el que tiene plata aborta en un lugar más cool, que no quiere decir que no tenga un accidente. exactamente. Porque yo tengo una amiga que le pasó y que en un lugar cool y casi se desangra. Y la otra se va a morir con una tijera, con una percha, o sea, es tremendo, es Sí, tremendo. sí, sí. Así que bueno, Sí, sí. Yo por ojalá el eso digo, 29 de y me diciembre, parece que, y no entrar por ahí en la discusión, si es una vida, si es una, porque es una discusión muy profunda, muy filosófica y que abarcaría incluso hasta los embriones congelados, porque vos decís, los embriones congelados, bueno, ¿qué vienen a hacer? ¿Qué sé yo? Entonces, nada, hoy con mi hija hacíamos un chiste, esto es humor negro total, hacíamos un chiste, entonces yo decía, bueno, yo nací en el mes de marzo, entonces puedo decir, bueno, yo fui concebida en agosto del 69, no sé cuántos meses son, en agosto del 69. Digo, pero un embrión puede decir, yo nací en marzo, qué sé yo, pero fui concebido hace 35 claro, años, ¿entendés? Digo, también claro, es claro, una claro, cuestión a claro. discutir. Entonces digo, ¿De qué sos? nada, ¿Sos pisciana vos? ¿Sos ¿cómo? pisciana? Sí, ¿Sos sí, pisciana? total. Sí, sí, ¿De qué sí. día? 13 de marzo. Sí. Ah, yo el 7, somos No, piscianas, sí. mirá, claro. Y eso El explica todo. sentimentalismo nos mata. Ya El está, eso pisciano explica es todo. tremendo. Eso explica ¿Eh? todo. Explica todo. Claro. Sí, sí, No, no. bueno, nosotros tuvimos, ¿sabes qué? Ahora me acordé, Patito, que tuvimos una charla. Voy a hacer una mitad para echar una charla un día por WhatsApp, donde vos habías escrito un artículo brillante, más inmenso, imposible en mundos íntimos, ¿te acordás? Sí. La de Coso, y que te había traído medio una bataola por el tema de la temática de lo que trataba ese artículo, y yo cuando lo leí me pareció tan hasta solidario para con la gente que tiene problemas, ¿me entendés? Me pareció como hermoso ese artículo, ¿viste? Sí, Y vos me decías, bueno, no sé si en realidad y dije, y hoy te lo vuelvo a agradecer, Patricia, yo me lo guardé ese artículo, cada bueno, tanto lo bien. agarro y lo leo, porque hay que escribir literatura con la realidad, porque ese artículo está escrito literariamente con la realidad, no es la realidad hecha literatura, No, era literatura con la realidad. no, es la historia de mi Entonces, hermana. Es la historia de mi es hermana tremendo. que tiene, bueno, nada, que padece de una bipolaridad, que le ha traído muchos problemas y conflictos. Bueno, nada, es una patología, de la salud mental, que si se trata no es muy distinta de la que podemos tener cualquiera de nosotros, sobre todo en No, pandemia, y que, sí, bueno, conoció el amor estando internada. hermoso. Funcionó un montón de tiempo y después, bueno, qué sé yo, nada, a veces se puede y a veces no se puede. Sin embargo, el que su matrimonio, con su relación, ahora se acaba de separar, con la persona que había conocido, que también era una persona con un problema, de salud mental, no tiene que ver específicamente, con la salud, con la salud mental, tiene que ver con que también, eh, pasó la pandemia, el tipo sufrió la pandemia, se descompensó por la pandemia como se descompensó tanta otra gente que no tiene ningún problema de salud mental, y se terminó como se termina cualquier relación amorosa. O sea, la salud mental Pero no es verdaderamente el obstáculo para tener una relación amorosa. no, pero ese artículo tenía que ver más con la literatura, o sea, como era una pluma hermosa, ¿me entendés? Era una pluma tan sensitiva, tan sensible. Yo me acuerdo que no tenía tu teléfono, me rastreé a todos mis amigos prensa y le dije, dame el teléfono de Patricia Suárez ya, que le quiero hablar, porque Eso me en acuerdo. realidad, obvio, hay mucha gente que hace con la verdad literatura, pero eso
era como si yo no supiera que era tu hermana y en ese momento tu cuñado, qué sé yo hubiese creído que era una historia que habías plantado, porque, por ejemplo, Ah, Ángel, la obra de teatro la obra de teatro que hizo Marcelo Marcelo, Moncars, con este chico divino, ¿cómo se llama el con rubiecito? Nico Eh, Astrela. Nico Asprela, era, o sea, esa verdad tan brutal puesta en el escenario que nosotros, o sea, no voy a decir que porque por ahí a veces escucha esto, pero nosotros tenemos una amiga con esa patología. ¿Y entendés? Entonces vos decís, ¿cómo es cómo se hizo esa obra tan real? Porque hasta las No, palabras, en realidad tiene que ver con esto, con que Nico viene y me cuenta, me dice, yo quiero una obra, quiero trabajar, y me cuenta una historia, nada, espero no estar faltando a la discreción, me cuenta la historia de su hermano, y entonces yo le digo, ¿vos conocías la de mi hermana? O sea, y es esto, y entonces es, bueno, desgraciadamente, bueno, primero en el mundo somos cada vez muchos más, después el mundo está cada vez más loco, y entonces estas cosas, bueno, hay gente que es muy vulnerable, digo, mi hermana una vez me dijo, estando mal, ¿no? Me decía, yo le pregunté a la enfermera, ¿por qué me pasa esto a mí? La enfermera me dijo, esto le pasa a la gente más sensible, los que no son tan sensibles siguen adelante. Yo digo, y tiene razón, la yo, gente que, en realidad la gente que padece de enfermedades mentales son los más vulnerables, son las personas más sí, frágiles, sí, más sensibles. Nosotros sí, vos de sí, algún sí, lado sacas un recurso, qué sé yo. Digo, yo tengo los libros, uno se creó sí, en el teatro, te creaste un mundo de gente a la que pedir ayuda cuando estás mal. Y que gracias a Dios sí, sí, nuestro sí. teatro porteño es súper solidario. Yo creo, hola Elena Petraglia, genia. Elena, mi Eh, actriz, que la extraño tanto. Ay, Estuvo bueno, acá Patricia, vos no sabés la cantidad de vistas que tiene ese video, la aman a Elenita Petraglia. sí, cómo no. Eh, Escúchame, siguiendo con la trama esa, está la obra de La maldecida de Fedra, que es un monólogo, la hizo mi amiga Eleonora Wexler, la hicieron varios en realidad, ¿no? María Mara Bros también la llegó a hacer, ¿no? La hicieron, no, la hizo Eleonora y la hicieron en Córdoba y creo que la quieren volver a hacer en Córdoba otro elenco. No, sí, no me quiero Eleonora equivocar. la quiere volver a hacer, Eleonora. La quiere volver a hacer. Bueno, pero esa en particular, ese personaje tan bien construido por ti, también tiene esa cosa esa sensibilidad desgarradora. O sea, a ver, viste que con vos pasa algo, Patrick, que es, los autores quedan muy desdibujados siempre, salvo con Patricia Suárez. ¡Wow! ¡Qué elogio! Es Eso como sí es que un elogio. porque, no, Gracias. ya, desde los 11 años yo tengo 50, de los 11 años empecé a hacer teatro, y yo, y de los 20 y pico ya me dediqué a lleno con esto, y siempre vi que el autor se luce si la obra es buena, se luce el director y los actores, si la obra es mala, es culpa del productor, ¿viste? Pero nunca el destacado es el guión. Sí, a nosotros que nos encargamos de hacer eso, ¿no? De ver el dramaturgo, ¿no? O sea, yo siempre me fijo de quién es la obra, Claro, ¿entendés? claro. Sí, Primero, sí, por después supuesto. hablamos, después quién viene, pero siempre me fijo. Pero lo que digo es, tus obras tienen como un sello particular, por eso creo que no quedan desdibujadas. La maldecida de Fedra es una obra muy sensitiva, muy sensitiva. Que yo creo que la haga quien la haga, obviamente tiene que ser más o menos buena actriz, no pasa desapercibida. ¿De dónde nació esa idea? Bueno, era esto que te conté que digo que en algún momento quise trabajar con personajes de las tragedias griegas y me gustaba mucho la sirvienta de Fedra, que en realidad es como un personaje secundario muy importante
y que Eurípides, que anduve hace un tiempo escuchando a alguien en Facebook que decía, ay, era un autor que escribía sobre las mujeres y que en algún punto era feminista. No, no era feminista, las odiaba, era un misógino espantoso. Y entonces lo que decía, lo que dice Eurípides es, el problema, las tragedias suceden porque existen las sirvientas, porque existen las amigas que llevan papelitos, que llevan cartitas, que mandan mensajes. Y Enone creo que se llama ella en la versión que hizo Racine, es la que va y le dice a Hipólito con mucha sabiduría al hijastro, digamos, déjate de embromar, qué mal te va a hacer usar un pedacito en esta mujer que se está muriendo de amor. Y después va y, digo, esta es mi versión chabacana, ¿no? Y después va y se lo dice a Fedra y Fedra se cuelga de la vergüenza. Entonces, digamos, ella produjo con su celestinaje la tragedia. Entonces dije, bueno, nada, una mujer que puso su voluntad, que dijo aflojen con la cosa de la pasión y del sexo, tengan sexo y déjense de bromar, que en realidad siempre se abstuvo, le tuvo tanto miedo al amor, vio tantos desastres por amor, que se abstuvo, su único amor es su perro, su madre que la vendió. Y entonces, vos sabés que cuando yo la escribí, nada, digo, yo la escribí re griega, pensando, recordando la voz esta campesina de mi abuela y escuchando un corrido mexicano que se llama El Perro. Y nada más, y nada más. Pero cuando la vi a Eleonora, de pronto lo que yo vi es la actualidad, es cuántas nenas habrá que son entregadas por sus propias madres para sirvienta, para lo que sea, para que vivan en otra casa, para que salgan a pedir, para que abran la puerta de los taxis, para lo que sean. Y esas nenas, eso digo, qué amor más grande tenés vos que cuando sos niño que tu madre, y tu madre no te quiere. Sí, sí, bueno, y ese perro que era el otro protagonista, el gran protagonista. Ese perro yo lo vi blanco, todo sucio, raído, pero lo veía como medio lobito blanco, lo que me imaginaba. Lo vi 3 veces, creo. Después vos estuviste, ¿tienes una pasión con el tema de los monólogos o los unipersonales? No, me cuestan un montón. Algo. Sí, pero me cuestan un montón. Nina es divino. Sí, pero no, me cuestan horrible, me cuestan un montón. Y los disfruto menos porque me cuesta, digo, porque a ver, en el monólogo vos estás hablando, a mí me gusta el monólogo soliloquio, esto de me paro y digo, me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro, a ver cómo esta historia, ¿no? Como si uno se pudiera parar acá y hablar. Pero siempre aparece un crítico que te dice, no, pero no está justificado. ¿A quién le está hablando? ¿Dónde está el otro? Ahí vos decís, nada, todas estas pajerías de las técnicas, ¿no? Y entonces a veces trato de atender un poco a esta situación y entonces me cuesta mucho y el monólogo masculino me cuesta más, sobre todo porque, espero no estar diciendo nada sexista, pero porque como mujer en la cabeza tenés 2 o 3 tipos de hombres nada más, no. Y cuando empecé a escribir, viste que cuando uno empieza a escribir, uno escribe sobre su propio género, porque es como natural, los hombres tienen protagonistas hombres, las mujeres tenemos protagonistas mujeres, y recién cuando tenés cierta habilidad en la escritura empezás a poner al otro, porque empezás a ver cómo son. Pero el monólogo masculino para mí es un patada, muy difícil, muy difícil. Nina, la obra que hizo Ana Padilla, era genial, porque ella estaba escuchando la obra de teatro. Solo a vos se te ocurren esas cosas. O sea, me gusta cruzarlo, sí. Me gusta cruzar. Me gusta mucho Chekhov, leo Chekhov desde muy chiquita y entonces me gustaba cruzar esto de que ella, que es esa obra en la que ella quiere estar, en realidad es ella, es la que fue protagonista de la obra de Chekhov, y está ahora en el guardarropa. Y la gaviota de Chekhov, mira, Patri, si yo te leo todo lo que anoté, yo vi un montón de obras tuyas, pero posta, Sí, los hemos encontrado un montón de veces, sí. Gracias. Como 20. Vos sabés que me encanta, y bueno, y otra de las cosas que también tenés como sello particular es esto, la obra de Patricia Suárez, entonces voy.
no importa cómo esté actuada, ni sé quién está, pero voy, ¿entendés? A ver qué es lo que hizo. El año de la ilusión, La maldecida de Fedra, Ángel, La gaviota de Checo, algunas de las que vi. Korsakov me encantó, Ah, me mirá. pareció, me pareció esto, Patrick, que son todas obras distintas, porque viste que los autores tienen obsesiones con unos temas en particular, pero vos, este Korsakov, que es el síndrome del alcohólico, ¿no? Sí, 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 es un, es una psicopatía, bueno, no sé cómo se llama, patología, perdón, que se dan los alcohólicos que no pueden recordar lo que hicieron inmediatamente, la memoria, ¿cómo se dice? La memoria cortita, la de Doris, la del pescadito de Buscando a Nemo, Inmediata, sí, inmediata. la memoria inmediata, y entonces inventan algo para justificar, para llenar ese blanco. Entonces, ¿dónde estuviste? En lugar de decir no me acuerdo, decir no, bueno, yo estuve en este momento, vengo de la vecina del 8, le acabo de decir, ta, 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 y te inventás toda una historia porque no podés soportar, cosa que nos pasa a todos los humanos en realidad, no podés soportar el blanco, la incertidumbre. Pero esa obra en particular esa era la más tangible de todas las que había empezado a ver tuyas, digamos, pero que la hizo este chico, la Eh, dirigió creo que Razú, para Pablo era, Razuk, sí, y sí, sí. Pablo, y la hizo genial este actor, Narigón, que le calzaba justo el personaje. Quique, Ah, va. Quique algo, Quique Cerone, Quique, Quique Cerone, Quique Cerone, muy buena, muy buena. ¿Qué hicimos en pandemia? Mirá, y 51, ya voló el tiempo, Patricia, así, ta, 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 ta. ¿Escribiste mucho en pandemia? sí. Sí. Bien, No, primero, bien. mira, primero escribí un montón, digo, te ¿Más habrá que pasado siempre? también. Me pasó, digo, viste que hubo como periodos, ¿no? Digo, uno mira para atrás, no tenés ganas, nadie tiene ganas de mirar para atrás, pero hubo como periodos. Primer periodo, fiesta, tengo 15 días de fiesta, escribí comedia, me re divertí, después la fiesta se convirtió en esto, no sé, no para, o sea, ¿cuándo? Y entonces me El deprimí tiempo pasa. bastante, claro, me deprimí bastante, rechacé mucho ver cosas sobre la pandemia, o sea, ver filmaciones y esto la verdad es que me tenía mucho rechazo, me puse a trabajar, me puse a dar clases por Zoom, aprendí lo que era el Zoom como todos, nunca me imaginé, me fue muy bien, gracias a Dios tuve unos alumnos súper generosos y pacientes conmigo, aprendimos de todo, escribí lo que pude, dejé de escribir durante un par de meses porque la verdad es que no estaba muy triste y después empecé a escribir ahora empecé a escribir unas novelas románticas, estoy con unas novelas románticas que me estoy divirtiendo mucho, es como fue para cambiar de género, viste que yo tengo una página de paso a los que están escuchando, los invito, que se llama Sí, Patricia, es un grupo que se dice, grupo de Facebook sí. abierto, pueden entrar, no necesitan nada. Se llama Patricia Suárez, textos teatrales y otras menudencias. Hay un montón de textos, los pueden bajar y leerlos. Si los hacen, cuéntenme, por favor, como mínimo, cuéntenme. Buenísimo, buenísimo. ¿Y ahí trabajaste, o sea, proyectaste lo que queda del año o ya? ¿Tuviste streaming? ¿Hiciste streaming? No, yo no, sí, Adrián Cardoso, que es un joven director con el que trabajo mucho, hizo dos obras mías, una se llamó La Denunciante, que era de un texto que yo había hecho hace muchísimo tiempo, y otro que Eli, le escribí a propósito, que se llama Separadas al Nacer. Ahora están por subir, creo que a la plataforma de alternativa, La Regresada, que es un texto sobre Helena de Troya, que eh, una convocatoria que lanzó el Teatro NUN y dirigió Sebastián Suñé y actúa Mela Lenoir, y la del Cervantes, que esa es como, bueno, nada, Amarga sí, Marieta, que fue filmada ahora y que se supone con mucha suerte que iban a estar para el 11 de diciembre, son 18 obras, es como mucho. Estarán más adelante, pero ya fue filmada,
y es la historia de una mujer que le pega al marido, de una joven que le pega a su bueno. marido. Sí, sí, es muy Mirá lindo. vos, mirá vos. Sí. Sí, te felicito por la obra de Cervantes. Sos gran premiada también. Sos una persona muy, Sí, muy... pero recomiendo a todos, primero, no es suerte, es método. Todos tenemos que tener método y es a todo lo que vos veas que podés mandar, mandás. Es la única manera. Y te fue mal el fracaso, me fue mal esta vez, ahora van a ver la próxima. O sea, que el fracaso sea un desafío y no un derrumbe. Creo que la actitud es esa y creo que en el arte viene un periodo así donde el que se deja, el que tiene el umbral de la frustración muy alto o bajo, no sé, pero digamos que no lo puede superar, va a ser avasallado. Entonces, nada, no funcionó. ¿Por qué no funcionó? A ver, ¿qué pudo haber pasado? Gané. ¿Por qué gané? ¿Qué pudo haber pasado? Pero siempre con método, ¿no? No creerse ni una cosa ni la otra, pero con método. Mandá, cerrás los ojos, vos sos el peor crítico de vos mismo, entonces no te juzgues, mandá la obra, otro la va a juzgar. Yo por lo menos esta es la actitud que tengo muy jovencita, por eso es que funciona. Patricia Suárez, sos un sol. Me siento muy feliz de esta entrevista. Te quería tener acá. Ya estamos así muy cerca de las fiestas, pero bueno, yo lo único que espero es volver a verte en el teatro prontito, Ay, por prontito. favor, que pronto, que vuelva pronto, que vuelva pronto. Es ¿Vas lo a hacer único que algún taller ahora? ¿Vas a hacer algún taller o ya está? Ya terminamos el año. No, ya está, no. Hasta febrero no. Tengo una pobre alumna a la que estoy torturando así sola. Pero no, hasta febrero no, porque no, me encantaría. Lo que tengo ganas es, si hago de volver a hacer taller, es hacerlo acá, enfrente de mi casa, cuestión de llevar los libros que están acá y decirles, acá está, porque yo siempre les regalo libros, y llevo un budín para compartir el budín, y está esta cosa de estudiar arte y de disfrutar el arte, y entonces me gustaría que sea presencial el próximo, porque la verdad es que el Zoom hasta acá. Y aparte es mucho esfuerzo, ¿viste? Mucho esfuerzo de escucha. No, y aparte, por eso decía, son periodos. El primer periodo era la locura de se conectó, no se conectó. ¿Me estás escuchando? Abel, si estás ahí, por favor, ¿viste? Parecía que eras medium. Manifestate. No, ¿podemos verte? No, basta, no. No, una cosa real, digo, porque enseñar arte es como ir al teatro, es siempre distinto y es humano. Esa en las pantallas, digo, nosotras nos conocemos y nos vimos, pero por ahí estar, digo, yo tenía alumnos que yo decía, eran las 9 de la noche, y yo venía de dar 1 hora y media de clase con ellos, y el tipo venía, se servía el pollo con papas fritas, vos decís, nada, divino, pero, a ver, aflojemos, esto no puede pasar en una obra en una clase normal, u otro, se levantaba y se iba. Se levantó y se iba. Sí. ¿Murió? ¿Qué pasó? Nada. Entonces, esto no pasa en una clase personal, por eso me encantaría que el próximo taller, ojalá lo pueda dar en febrero y que ojalá pueda ser presencial, aunque sea de 10 alumnos. Sí. Ahí estaremos, me contás y yo voy a seguir porque mi meta es, vos sos la número 82, voy a seguir hasta los 100 y después veo, porque quiero seguir teniéndolos conmigo. Gracias, Patricia Suárez, es una mina muy talentosa, es una mina hermosa, una persona con un corazón, y por favor, siempre que vos estés ahí, estrenando una obra o con un libro, yo voy a estar para apoyarte. Gracias, Patricia Suárez. Gracias a vos, muchas gracias. Gracias, nos vemos el jueves, gente, con Mariano Macei. Gracias, Patri, te mando un beso grande y nos vemos, hasta siempre. Chao. Gracias. Un verano descalzo y rubio que arrancaba entre los pies. Cielo transparente que brillaba más que el sol, serena y Gracias, Patricia Suárez, gente. Nos vemos el día jueves con Mariano Macei. Y esta semana ya vamos a las fiestas, así que vamos achicando el pánico. Con fe, gente, que hay que seguir y que hay que empezar
a pensar que el 2021 puede ser un poco mejor, ¿no es cierto? Elizabeth Mosquera, muchas gracias por haber estado ahí. Gracias, nos vemos, gente, hasta el jueves. Hasta jueves.